Primer libro del profeta Samuel, capítulo 8, versos del 4 al 9. 8, del 4 al 9. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Amén. Le voy a pedir que me siga con su vista en su Biblia. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Oramos. Padre, gracias porque podemos como iglesia y como familia en Cristo exaltar tu nombre, gozarnos en tu presencia, tener la certeza de que tú eres nuestro Padre, nuestro Salvador, de que guías nuestro caminar día a día. Gracias porque has perdonado nuestro pasado, nuestro pecado, y en Cristo nos has hecho nuevas personas. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Ahora rogamos que al estudiar, Señor, las Escrituras, nos des el entendimiento y tu buen Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Que nuestros corazones sean dóciles y reciban con fe la palabra que tú has preparado para todos los que estamos aquí presentes. Límpianos, Señor, y gracias por tu misericordia. Gracias en el nombre de Cristo, nuestro precioso Salvador. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a ver el título del mensaje, que es usando bien lo que hemos recibido. Usando bien lo que hemos recibido. El pueblo de Israel estaba sin un rey, y de hecho el propósito de Dios era que Él mismo gobernaría directamente sobre su pueblo, sobre Israel. Obviamente había otras naciones, las naciones paganas, ellas tenían reyes. Entonces llega un momento dado en donde las 12 tribus de Israel aprovechan y por ahí ven un buen pretexto y se acercan al profeta Samuel. Y le dicen: ¿sabes qué? Mira, tus 2 hijos no andan en tus caminos, no andan muy bien que digamos. ¿Y era verdad? Sí, era verdad, ¿verdad? Entonces Samuel, al fin de cuentas, hermanos, como hombre de Dios, pues también tuvo sus defectos, tenemos que reconocerlo. El domingo pasado vimos las características de Samuel, un hombre de bendición y de gran influencia para con el pueblo de Israel. Fue un siervo de Dios, sin duda alguna, pero tuvo por ahí esa falla, ¿verdad? Bueno, el pueblo aprovechó por ahí para decirle: a ver, Samuel, tus hijos no andan en tus caminos, y pues tú ya eres también grande de edad, y pues queremos tener un rey, ¿verdad? Como las demás naciones. Entonces eso entristeció al profeta Samuel, y Samuel pues obviamente va y ora al Señor, a Jehová, y le dice: Señor, pues tú sabes lo que están pidiendo, un rey como las otras tribus, como las naciones paganas. Y Dios le dice: Samuel, bueno, a ti no te están desechando, o sea, no tomes el asunto personalmente, porque a quien están desechando, le dice Dios, es a mí. O sea, lo que están diciendo en otras palabras: no queremos tu gobierno, Dios, danos un rey terrenal como el resto de las naciones, y que este rey nos gobierne, para que sea este rey el que nos saque a las guerras y nos dirige, etcétera, etcétera. Bueno, Dios le dice a Samuel: habla con ellos y diles pues lo que les va a pasar cuando nombren un rey. Ahorita no voy a dar tiempo para dar lectura a todo esto, usted puede leerlo en su casa, del versículo 1 Samuel 8 del 11 en adelante, en donde Dios les dice: el día que tengan un rey, pues este rey
les va a pedir a sus hijos, a sus hijas, para que le sirvan en su rey, en sus campos. Les va a pedir que le diezmen su ganado, ¿verdad?, para que él tenga que alimentar a toda su corte. El día que tengan un rey, él les va a pedir impuestos, y ahí va toda una lista que se cumplió. ¿Querían tener un rey? Ándele pues, ¿verdad? Este es el contexto en el cual vamos a introducirnos para este mensaje. Israel le pidió un rey como las otras naciones. Ellos se habían olvidado que ellos eran un pueblo especial, un pueblo separado, y que Dios quería dirigirlos, como se llama, teocráticamente. O sea, era una teocracia. ¿Qué es la teocracia? El gobierno directo de Dios. Pero ellos querían una monarquía, es decir, el gobierno de un rey. Bueno, la voluntad de Dios era una teocracia, su gobierno directo, pero ellos dijeron no. ¿Qué hizo Dios? Dios lo permitió. A eso se le llama, mis hermanos, la voluntad permisiva de Dios. O sea, hay una cosa que es la voluntad directa de Dios, y que Dios dice, esto es lo que yo quiero. Si tú lo haces, va a haber bendición. Pero como Dios nos dio libre albedrío, pues Dios también tiene una voluntad permisiva, en donde le decimos, pues sí, Señor, yo sé que esta es tu voluntad, pero yo quiero hacer esto otro. Y a veces le estamos, insiste a Dios. Entonces Dios nos dice, bueno, ¿quieres hacer tu voluntad? Ándale pues. No es mi voluntad, lo permito. No lo estoy ordenando ni mandando, pero ya que tú lo quieres y estás insistiendo, bueno, es la voluntad permisiva de Dios. En este caso, Dios permitió nombrar a un rey, ¿verdad? Y en este caso, ¿quién fue el primer rey de Israel? A ver, ¿quién me dice? Saúl, muy bien. El primer rey de Israel se llamaba Saúl, ¿verdad? Así es que ellos querían parecerse al mundo, cuando Dios les ha dicho, ustedes son especiales, no tienen que parecerse al mundo. 1 Samuel 8:20, le dicen ellos, y nosotros seremos tan bien como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Vaya, ellos se habían olvidado que en sí las batallas eran de Dios, pero ellos las querían librar. Bueno, pues adelante, ¿verdad? Dios sabía cómo vencer perfectamente al enemigo. Ahora ellos querían tomar por cuenta propia cómo vencer al enemigo. Entonces el pueblo insiste después de estas advertencias, y vamos entonces aquí al primer punto, en 1 Samuel 9, y dice aquí en el verso 1, había un varón de Benjamín, o sea de la tribu de Benjamín, un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Bueno, ahora aquí ya nos encontramos, mis hermanos, con un hombre llamado, ¿cómo? Saúl. ¿Qué características tenía Saúl? Joven, ¿qué más? Hermoso y alto. A ver, muchachos, ¿cuántos de ustedes se identifican con Saúl? ¿Cuántos dicen, aquí yo me parezco a él? Pregúntenle a las muchachas a ver si es cierto. Bueno, así era Saúl. Entonces pues tenía muy buenos requisitos, muy buenas credenciales, y estaba ahí presto para ser el próximo rey de Israel. Él todavía no lo sabía. Ahora, hermanos, ¿qué le pasa aquí a Saúl? Se ve que era un joven obediente, porque su papá le dice, ¿sabes qué? Se me extraviaron las asnas. Y las asnas pues eran sus herramientas de trabajo, animales de carga. No las encontraron, entonces le dice a Saúl, Saúl, ve con un criado y busquen las asnas porque pues las necesito. Ok, Saúl obediente va y con su criado, en fin, comienza la búsqueda y no encuentran las asnas. Vamos entonces ya a darle aquí algunas aplicaciones a este asunto. ¿Cómo usar bien lo que hemos recibido? Bueno,
Comenzamos entonces viendo aquí a un joven apuesto, fuerte, alto, pero que estaba buscando burras, asnas. Él tenía otro futuro, tenía otro llamamiento que pronto le iba a ser revelado, y estaba solamente buscando asnas. Ahora, ¿qué representan las asnas, mis hermanos? Representan lo terrenal. El día de hoy, mucha gente está buscando sus asnas, las asnas perdidas. ¿Qué significa esto? Cuando en nuestra vida estamos buscando lo equivocado. La razón de ser de Saúl no era buscar asnas, no era su enfoque en lo terrenal. Dios tenía un propósito mejor y más elevado, pero Saúl, bueno, era lo único que sabía, era lo único que conocía, y estaba entonces buscando las asnas de su papá. Estaba usando su tiempo, estaba ahí preocupado, ¿verdad?, trabajando en eso, pero simple y sencillamente no las encontró hasta ese momento. ¿En qué estamos usando nosotros, mis hermanos, los recursos que Dios nos ha dado? Tiempo. ¿Lo está usted usando bien? Sus recursos económicos, relaciones, su vida. ¿En qué está ocupado? Y aquí viene una exhortación. ¿Estamos ocupados buscando solamente las asnas de la vida, mis hermanos? ¿Estamos solamente en lo terrenal? Nuestra vista está hacia abajo. Nos preocupamos por qué comeré, cubriré mis gastos, cómo puedo ser yo feliz. Estamos buscando las asnas perdidas, y eso puede significar que hay gente que sin saberlo está buscando esas asnas perdidas, pero al final de la vida puso su escalera en la pared incorrecta. Cuando Dios nos dice, yo tengo otra cosa mejor para ti. Así es que si no usamos bien lo que Dios nos ha confiado, eso sucede cuando estamos buscando el propósito equivocado. Yo le pregunto algo. ¿Qué propósito tiene usted a esta altura de su vida? ¿Qué propósito tiene? ¿Está buscando algún propósito? Y le va otra pregunta. ¿Es el propósito correcto? ¿Es el propósito correcto? Usted se levanta en las mañanas pensando en qué. ¿Qué anhela? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Por qué se está esforzando? ¿Por qué persevera? ¿Por qué sigue adelante? ¿Qué propósito? Pregúntele a Dios, Señor, ¿estoy buscando mis asnas perdidas? Entretenido e invirtiendo todo ahí, pero a fin de cuentas va a ser el propósito equivocado. O Señor, ahora quiero escuchar como Samuel escuchó, vimos la semana pasada, habla, Señor, que tu siervo oye. Dios, dime qué propósito tienes para mi vida. ¿Qué está usted buscando en su vida? ¿Asnas, algo terrenal, temporal, que se va a terminar? ¿O está usted buscando lo eterno, lo duradero, aquello que Dios ha provisto para la vida de cada uno de nosotros? Ahora, vamos al siguiente punto. Entonces, ¿cuál es ese propósito? Quiero que le voy a ayudar a descubrir. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Un propósito principal y primordial. Busque en Romanos capítulo 14. Luego regresamos a Samuel, por favor. En Romanos 14 nos da aquí la meta, el propósito, la mira, para que podamos enfocar tiempo, vida, relaciones, recursos, todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y aquí la Biblia nos dice que en base a este propósito supremo, todo debe de girar. Independientemente de si usted tiene tal carrera, tal profesión, es ama de casa, tiene su negocio, lo que sea, o eres estudiante, todo se supedita a este máximo objetivo en la vida. Romanos 14, versos del 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9. Le damos lectura a todos juntos, por favor, y dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aquí está, subráyelo, memorícelo y reflexione sobre este texto. ¿Por qué estamos vivos los cristianos? Porque vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Esa es la razón de ser. Si usted no tiene este objetivo como lo prioritario, como lo principal, usted está equivocando sus objetivos. A otros objetivos les está dando la importancia y la relevancia que solamente nuestro Señor Jesucristo merece. Y Él lo dice, ¿para qué vino Cristo?
para que ahora vivamos para Él. Ya no para que estemos viviendo, mis hermanos, para las asnas perdidas. Ahora tenemos que vivir para aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, lo dio todo por nosotros, para perdonarnos, para salvarnos, para darnos una vida nueva, a fin de que mientras Él regresa por nosotros, ahora usted y yo vivamos para Cristo. Amén. ¿Vive usted para Cristo? Amén, qué bueno. Al unísono se escuchó esa voz. Bueno, vivimos para Cristo. Él es el Señor, somos del Señor. Así es que, ¿cuál es el propósito correcto? Este es el propósito correcto. De aquí proviene todo lo demás. Usted dice, bueno, yo me voy a dedicar a trabajar en esto, en aquello. Está bien, usted tiene talentos y dones que Dios le dio, pero todo debe ser, Señor, permíteme glorificar tu nombre en todo lo que haga. Señor, que no esté yo en distracciones, en otras ocupaciones que me están absorbiendo, pero que no son la razón de ser y el propósito que tú has establecido para mí. Ahora, aquí hay algo interesante, que cuando regresamos a Samuel, en el capítulo 9, que cuando Samuel va juntamente con su criado y siguen buscando a las asnas y no las encuentran, pues ya estaban ellos preocupados, ¿verdad? Pero preocupados, dice, ahora qué va a pensar mi papá, que yo me perdí, ¿no? Y su criado le dice, ¿sabes qué? Vamos a un vidente, con un profeta, él lo que dice se cumple. Entonces quizás él nos diga dónde están las asnas. Y efectivamente se acerca Samuel con su criado, y mientras ellos van acercándose a lo lejos, Samuel los mira, y Samuel sabía, porque Dios le había dicho una noche antes, vas a encontrar a un joven con tales cualidades, él va a ser el próximo rey de Israel. Entonces lo vas a llamar y lo vas a ungir para que él sea reconocido como el próximo rey. Entonces cuando vienen en ese encuentro, Samuel lo identifica y ellos le manifiestan pues su preocupación. Y vean lo que le dice aquí el profeta Samuel en el versículo 19, versos 19 y 20. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré lo que está en tu corazón. ¿Qué había en el corazón de Saúl? La preocupación por encontrar las asnas de su papá, ¿verdad? Pero le dice Saúl, yo te voy a decir lo que tienes en tu corazón. Ahora, ¿cómo lo supo Samuel? Dios se lo reveló a Samuel. Verso 20. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Bueno, qué interesante, que él estaba diciendo el profeta Samuel a Saúl, mira, te estás preocupando por las asnas, no te preocupes, ya las encontraron. Ahora, ¿sabes qué? Tú tienes algo promisorio, lo que hay en Israel será para ti y para tu familia, en el sentido de que ahora él iba a ser rey. Hermanos, cuando nosotros le hacemos caso a Dios, Dios nos dice lo mismo, deja de preocuparte por tus asnas. Hay gente que todo el tiempo está con una preocupación, ¿terminaré el fin de quincena bien o no? ¿Y qué de mi salud? ¿Cómo amaneceré más adelante? Ya comienzo con mis achaques, los jóvenes preocupándose siempre, ¿verdad? Por tal o cual cosa, porque no se parecen a otros jóvenes, porque no tienen el carro que tiene su amigo en la escuela, porque la chica porque no mide 90, 60, 90, como sus otras amigas, preocupadas por un montón de cosas, y Dios nos dice, no te preocupes por esas añadiduras. Mateo 6:33, ahorita regresamos. Y eso es lo que nos dice Dios, tú no te preocupes, ocúpate de buscar, no las asnas perdidas, sino busca primeramente que el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 dice Jesús, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es el contexto? El contexto, ¿por qué dijo Jesús esto? Lo dijo por lo siguiente, en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis, o sea, deja de angustiarte y de preocuparte por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida
más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Verso 27, y quien de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 50 centímetros. O sea, ¿qué ganas afanándote? ¿Qué ganas preocupándote? ¿Qué ganas angustiándote y tronándote los dedos todos los días? ¿Qué ganas con eso? Nada. Lo único que ganas es una gastritis y una colitis y que se te suba o se te baje ¿la qué? Que bien saben, muy bien, la presión, ¿verdad? O sea, ¿por qué te preocupas tanto? Dice el Señor, no te preocupes, ocúpate. ¿En qué, Señor? En buscar primeramente mi reino y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Es decir, mis hermanos, que si queremos usar bien lo que hemos recibido, tenemos que conocer a Cristo y vivir para Él y para sus propósitos. Lo demás va cayendo solito, lo demás viene por añadidura, todo lo terrenal, pero deje de buscar las añadiduras, busque primero el reino de Dios. Lo demás Dios lo dará. Samuel tenía esa encomienda, dirigir a Israel. Primera de Samuel 9, regresamos a Samuel, en los versos del 15 al 17, 1 Samuel 9, del 15 al 17. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo de Israel y de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Bueno, a pesar de la necedad de su pueblo, Dios es misericordioso y dice, bueno, yo he mirado su aflicción, les voy a dar un rey. Adelante. Él va a dirigir, Él va a salvar de los filisteos, del enemigo, de la opresión. Muy bien, ahora hermanos, cuando tienen ese encuentro, vamos ahora al capítulo 10, verso 1, entre el profeta Samuel y el joven Saúl. Dice aquí en el verso 1, tomando entonces Samuel, el profeta, una redoma de aceite, una medida de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es decir, ahí de manera privada, luego lo iba a ungir de manera pública, pero primero de manera privada, Samuel le dice a Saúl, toma aceite y lo derrama sobre su cabeza, que era un simbolismo y una práctica que tenían como costumbre en aquel tiempo, simbolizaba, Dios te está ungiendo, o sea, te está cubriendo con aceite, te está cubriendo con su Espíritu Santo, para que ahora tú seas el próximo líder número 1, el rey de Israel. Te está llamando Dios a eso. ¿De acuerdo, Saúl? Sí. Entonces, Saúl reconoce esa unción, ¿verdad? Ese llamamiento para ser el próximo rey o el primer rey de Israel. Sucede que ya tenía este llamamiento, pero cuando lo hace ya públicamente Samuel, manda llamar, aquí pasa en el versículo del 12 en adelante, nos dice que ya después Samuel reúne a todas las tribus de Israel para presentar a su nuevo rey, ¿verdad? A su nuevo rey. Pero ¿dónde estaba este rey? Versículo 20. Bueno, este nuevo rey. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, o sea, de donde venía Saúl. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Imagínense ustedes, como ahora van a reconocer a Andrés Manuel López Obrador, y lo van a presentar públicamente ante el Congreso, ¿no está? ¿Dónde está? Pues está escondido. Bueno, algo semejante le estaba pasando aquí a Saúl. Hoy va a ser tu presentación pública, se te va a reconocer como rey, Saúl, y está todo el mundo, menos el que debería estar en primera fila, ¿verdad? Que era Saúl. ¿Dónde estaba? Nos dice aquí en el verso 22, y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él, Saúl, ¿en dónde estaba? Escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto que todo el pueblo.
Bueno, entonces Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Aquí está su presentación. Pero aquí está otro asunto, hermanos, otra enseñanza, que no usamos bien lo que hemos recibido cuando estamos escondidos, eludiendo el llamado de Dios. Parece esto increíble. Dios lo había llamado, Saúl ya sabía que él tenía que ser el rey de Israel, y a la hora de su presentación pública, resulta que está escondido entre el bagaje, es decir, entre el equipaje de armamento, ahí estaba escondido Saúl. Estaba eludiendo su llamamiento. Y la aplicación que podemos hacer es algo semejante. Dios nos ha llamado a nosotros, mis hermanos, para dirigir, para servir, para ser líderes. Esa palabrita líder a muchos no les gusta y les hace ruido. Pero yo le voy a decir algo, si usted es esposo, usted es líder. Si usted es mamá, usted es líder. Jóvenes cristianos son líderes. ¿Qué hace un líder sino simple y sencillamente dirigir a otros hacia una meta? El varón tiene que dirigir a su familia hacia Cristo. La mujer tiene que apoyar y también dirigir, obviamente el varón igualmente, pero la mujer cuando tienen hijos, hacia Cristo. Los jóvenes tienen que ser un testimonio en su escuela, con sus amigos, porque ustedes jóvenes cristianos son luz y son sal. Y Dios los puso en un lugar alto para que ustedes influyan y para que den a conocer en el nombre de Cristo. Son en ese sentido líderes porque están guiando a otros hacia el camino, hacia la luz de Cristo Jesús, en un mundo que se encuentra en tinieblas. Pero hay creyentes que al igual que Saúl están escondidos hasta el día de hoy. No quieren salir y decir, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué Saúl estaba eludiendo su llamamiento? Hay 4 posibles razones. Número 1, porque no se quería comprometer. Quizás estaba más contento buscando a las asnas. Número 2, porque no quería pagar el precio. Ser rey implica pagar un precio. Número 3, estaba escondido porque vivía en su zona de complacencia. Y número 4, estaba escondido porque quizás tenía miedo. ¿Cuál de estas cosas le están deteniendo a usted? Usted sabe que Dios ya le llamó a servir en X ministerio. Usted ya sabe que tiene que estar ocupado en las cosas de Dios, pero quizás usted está escondido. ¿Cuántos años tiene de cristiano y todavía está escondido entre el bagaje? Y dice, no, esto no es para mí, yo no tengo este don, no, yo no sirvo, yo nada más los domingos, Dios, aquí vengo y ya sabes, contigo aquí y todo. ¿A eso le llamó Dios? No. Dios le llamó a un servicio. Y es tiempo de que usted y yo salgamos. ¿Cuál de estos cuatro pretextos le estamos poniendo? Número 1, no quiere usted comprometerse. Le digo algo, si usted vino a Cristo, ya se comprometió. Si no es así, entonces no lo ha entendido, y entonces quizás no sea cristiano. Pero el creyente es aquel que le dice, Señor, aquí está toda mi vida en tus manos. La entrego a ti, Señor. Haz tu voluntad en mí. Amén. ¿Lo ha entendido usted así? Ok, muy bien. Entonces el siguiente paso es comprométase en servir a Dios. Hermanos, para avanzar en la vida, para prosperar, no podemos eludir el compromiso. Número 2, no quiere pagar el precio. Hay quien dice, es que esto es trabajo, esto me va a exigir prepararme más. Pues así es la vida, mis hermanos. No podemos quedarnos en un estancamiento. Hay que pagar un precio. Joven, ¿quieres ser alguien en la vida? Pues trabájale y prepárate. Hay un precio que tienes que pagar, ¿verdad? Así es. 3, otros ya están en su zona de comodidad. Mientras usted tenga vida, les voy a decir, se los he dicho anteriormente, en la vida cristiana no hay jubilados. En los empleos y en el trabajo sí que bueno, hay jubilación, está bien. Pero como cristianos, mis hermanos, cuando Dios nos dice, ven, ya es tiempo de jubilarte, ¿qué cree? Dios nos está diciendo, vente al cielo. Esa es la jubilación del cristiano. Sí, hermanos. Un cristiano jubilado es un cristiano que ya está en la presencia de Dios. Porque Dios dijo, ya cumpliste tu propósito, ven y descansa, entra en mi gozo. Amén. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos se quieren jubilar? Ahí ustedes saben, como cristianos, ¿verdad? Y número 4, tienen miedo. El miedo paraliza. Y el miedo es una artimaña de Satanás. Deje de hacerle caso a Satanás. Y hágale caso al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu, dice el apóstol Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén.
Tenemos Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos están escondidos en el bagaje? ¿Por cuánto tiempo? Y ahora le hago otra pregunta. ¿Qué hará al respecto? ¿Va a seguir escondido ahí? Ahí usted sabe. Entonces, no está usando bien lo que ha recibido. Ok, siguiente punto. Vamos a lo que recibió Samuel. Y con esto ya casi concluimos. ¿Qué recibió Saúl? ¿Qué recibió Saúl? Vamos al versículo 1. Bueno, en primer lugar, recibió el apoyo de Samuel. Samuel le ungió. Samuel no tuvo envidia de Saúl. Samuel sabía quién era. Tristemente a veces en la obra, hermanos, hay envidia. Cuando se ya invita a otro líder, se invita a otro hermano a trabajar y uno se siente. ¿Por qué se siente con envidia? Estamos sirviendo a Dios. Samuel no tuvo nada de envidia de Saúl, al contrario, lo apoyó, ¿verdad? Entonces, vamos viendo qué recibió Saúl. Número 1, recibió el apoyo, el consejo, la dirección de un hombre experimentado, de un hombre de Dios, como era el profeta Samuel. Ok. Número 2, ¿qué recibió Saúl a su favor? Y aquí vamos a hablar, mis hermanos, cuando Dios nos llama para salvación, Dios nos llama a servirle, pero Dios también nos da los recursos. Nunca se le olvide eso. Cuando Dios nos da una encomienda, Dios nos da los recursos. Siempre, siempre, siempre es así. Verso 23, 1 Samuel 10, 23, dice aquí que desde los hombros para arriba era el más alto que todo el pueblo. Entonces, número 2, Saúl recibió un cuerpo fuerte. Era un hombre alto, entonces tenía salud. ¿Estamos de acuerdo? Y además, pues era carita, ¿verdad? Pues sí, aparte. Bueno, verso 5, ¿qué recibió Saúl? Vamos al versículo 5. Después de esto, le dice el Señor a Saúl, a través del profeta, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, o sea, donde estaban ofreciendo los sacrificios, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Es decir, mira Samuel, mientras vas a tal lugar, vas a recibir a un grupo de profetas, que eran alumnos de Samuel. Ellos van a estar profetizando contigo en un tiempo de alabanza. Entonces, Saúl recibió el apoyo de colaboradores, de otros profetas. Verso 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Bueno, verso 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Habla de profetizar, escuche bien, no se está hablando en lenguas. Profetizar, estaban hablando la palabra de Dios, la estaban declarando, ¿verdad? A eso se refiere la profecía. Entonces, ¿qué recibió? Dice que recibió el Espíritu Santo. Vendrá sobre ti con poder el Espíritu de Dios. En el verso 9 dice que Dios mudó su corazón, o sea, le cambió su personalidad. ¿Qué significa esto? Le dio la aptitud para ser rey. O sea, le dio dones, le dio la habilidad para ser rey. También, ¿qué más recibió Saúl? Según el versículo 24 al final, que el pueblo clamó diciendo, viva el rey, con alegría, con alegría. Entonces recibió el reconocimiento del pueblo. Y finalmente, ¿qué recibió Saúl? Dice en el versículo 26, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas Saúl disimuló. Bueno, entonces otra bendición que Dios le dio a Saúl fue la mayoría de los hombres de guerra. Había por ahí uno que otro rebelde, ¿verdad? Pero la mayoría de los guerreros estaban con Saúl. Así es que ya hizo la lista de todas las cosas que recibió
Saúl recibió todos los recursos necesarios. O sea, Dios se encargó de proveerle todo eso. ¿Qué nos ha dado Dios, mis hermanos, para cumplir nuestro llamamiento? Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. De tal manera que un creyente no puede decirle, Dios, me falta esto, me falta aquello, y Dios nos va a decir, no, yo te di todo lo necesario para que cumplieras tu llamado. Segunda de Pedro 1, verso 3. Dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, la aplicación para los creyentes que estamos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pedro, creyentes, todo lo que necesitas, todas las cosas que necesitas para vivir y para vivir una vida santa, o sea, de piedad, te han sido dadas. Te han sido dadas. O sea que no hay razón para que uno diga, Señor, no puedo con esto, no puedo con aquello, Señor, no tengo muy en claro esto. Dice Dios, ¿qué necesitas? Ya lo tienes en Cristo. Sabiduría la tienes en Cristo. Si no, en ese sentido, bueno, pídela y te será dada. Tienes fe, tienes una medida de fe, tienes salud, tienes entendimiento, tienes libre albedrío, tienes inteligencia, tienes mi Espíritu Santo, te he dado una nueva naturaleza, que es como la de Cristo, y te he dado cientos y cientos y cientos de promesas, para que cuando tengas una necesidad, vayas a una promesa de Dios, te ancles a esa promesa de Dios y confíes en Dios, y Dios responderá en base a esa promesa y llenará tu necesidad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder. ¿Amén? ¿Lo cree usted? Bueno, ahora ¿dónde está usted? ¿Ya está sirviendo al Señor? ¿Está haciendo buen uso de los recursos que Dios le ha dado? Quiero concluir con esto. Número 1. Ahora, cuando Dios le habló a través del profeta Samuel, diciéndole, aquí está lo que vas a recibir, ¿qué fue lo que esperó Dios? Lea ahí en el versículo 7, 1 Samuel 7. Con esto terminamos. Después de que Saúl tiene todas estas bendiciones, ¿qué esperaba Dios de Saúl? ¿Qué esperaba? Lea el versículo 7. 1 Samuel 17. ¿Qué esperaba? Y cuando te hayan sucedido estas señales, ¿qué? Haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Ahí está. O sea, Saúl, ya deja de esconderte, y ahora, todo lo que yo te he dado, hazlo, inviértelo, haz lo que debes hacer, cumple tu ministerio, asume tu responsabilidad con fe. Número 1, es decir, asuma su responsabilidad, sirva, comience a servir a Dios. Número 2, asegúrese de tener el propósito correcto, que es vivir para Cristo y sus propósitos. Deje de perseguir asnas, comience a vivir para Cristo. Y número 3, confíe en que usted cuenta con el respaldo y con el poder de Dios para cumplir sus propósitos. Aquí se lo dijo muy claro. Haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y esta última frase fue la que se le olvidó a Saúl. De esto hablaremos más adelante. Se le olvidó a Saúl. Saúl tenía un futuro promisorio. Tenía una oportunidad enorme. De hecho, gobernó 40 años sobre Israel. ¿Sabe cómo terminó la vida de Saúl? Si no, lo puede leer en la Biblia. Yo no se lo voy a decir ahorita. Lo vamos a ir viendo a los siguientes domingos. Algo pasó. Un hombre joven, guapo, fuerte y con todos los recursos que Dios le dio para cumplir su propósito y su destino, comenzó bien Saúl, pero no terminó así. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a este hombre? Esto último,
se olvidó de Dios. Vamos entonces a ver los siguientes domingos, mis hermanos, cómo siempre tomar en cuenta a Dios y poder terminar bien el llamado y las encomiendas que Dios ha depositado en nuestras manos. Reconozca a Dios en todas sus labores, todos los días. No te fíes en tu propia opinión. Confía en Dios, encomiéndate en Dios. Pídele que Él te enseñe su voluntad y hazla. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos porque tú nos has dado también un llamado que cumplir, un propósito, vivir para Cristo, vivir para tu reino. Y tú has prometido que todo lo demás se va a ir dando por añadidura. Tú vas a ir proveyendo. Y como hemos visto, Señor, en la vida de este primer rey de Israel, tú haces provisión y aún en abundancia, a fin de que podamos cumplir con el llamamiento que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a hacer a un lado, a discernir si estamos en el propósito correcto o si estamos desperdiciando la vida, o si estamos desperdiciando el tiempo, o si estamos desperdiciando los recursos en propósitos equivocados, Dios, temporales, terrenales y que un día se van a acabar. Permítenos con un corazón dócil y humilde escuchar tu voz y entender que el máximo propósito que tú tienes para nosotros es vivir para Cristo. El mejor propósito, el propósito que va a perdurar para siempre y aquello que traerá, Señor, a nuestra vida gozo, hacer tu voluntad, bendición, una vida plena y mucho fruto para tu gloria. Señor, que podamos estar dispuestos a salir de ese escondite. Quizás estamos escondidos poniendo todavía pretextos a esta altura del camino. Señor, esto no puede continuar así. Tú nos has llamado y nos has puesto en un lugar en alto, Señor, no para estarnos escondiendo de responsabilidades, del llamado que tú nos estás haciendo para seguirte de todo corazón. Señor, si nos hemos escondido, perdónanos, venimos y te lo confesamos y nos arrepentimos y ahora decimos, Señor, aquí estamos, que tu Espíritu Santo use nuestra vida para tu honra y para tu gloria. Gracias, Padre Santo, por todo ello. Y ayúdanos a aprender aún de la vida de todos estos siervos. Aprendemos aún de sus errores, pero principalmente aprendemos, Señor, de lo que es tu voluntad directa. Gracias, Padre Santo, porque nos das la oportunidad, nos das un futuro lleno de esperanza, un futuro, Señor, único, porque contigo hay bendición. A pesar de retos, a pesar de problemas, a pesar de dificultades, Señor, tenemos la esperanza de que tú siempre tienes algo bueno y lo mejor para aquellos que estamos en tus manos. Y seguimos orando antes de concluir. Si usted no ha encontrado el propósito de su vida, usted acaba de escuchar la Biblia y el propósito es venir a Cristo, conocerlo, seguirle y servirle. Quisiera usted en esta tarde venir a Cristo y entender que otros propósitos pues no son el propósito supremo. Ese propósito es el que le va a dar a usted el camino correcto y la vida eterna y la salvación y conocer a Dios verdaderamente. Quisiera usted venir a Cristo, dígale, Señor, reconozco que te necesito, perdóname mis pecados por andar buscando otros propósitos que no son lo correcto. Ahora quiero venir a Cristo, que Él sea mi Señor, mi Salvador, mi Rey, quien gobierne mi vida, quien me dé una vida nueva. Yo creo en ti, Cristo, que tú moriste por mis pecados, derramaste tu sangre en la cruz para perdonarme y limpiarme. Quiero comenzar una vida nueva contigo. Tú resucitaste, venciste a la muerte, venciste al pecado, venciste al maligno, y ahora tú quieres ser un vencedor en mi vida. Aquí está, Señor. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Recíbeme. Me entrego completamente a ti a partir de hoy. Gracias, Jesús, porque escuchas esta oración. Amén.